Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez y vamos a iniciar esta plática pues con un feliz año nuevo, ¿verdad? Eh, que de verdad este año se cumplan todos sus deseos, que logren sus metas más importantes. Esa pensión que ya lo habíamos comentado, que se ha trabajado tanto, que han trabajado tanto para obtenerla de la mejor manera y la mejor pensión para cada uno de ustedes, que se logre, que todos los que en este año están precisamente contemplando pensionarse, que sea con mucho éxito. Y precisamente este tema pues es orientado a las personas que ya se van a pensionar. Y yo les voy a comentar que aunque estén en un proceso de registro en modalidad 40, de planeación, deben de estar ustedes preparados con todos los temas, con todas las partes del proceso, como ya lo vimos en algún tutorial. El que ustedes se vayan adelantando para que ustedes vayan estando preparados y cada vez más capacitados, más informados de lo que va a suceder, como es el caso del tema de que vamos a checar paso por paso, dato por dato, la resolución de pensión. Me decidí por este tema nuevamente. Ya tenemos un tutorial en donde vimos la resolución de pensión, pero quiero que lo veamos nuevamente enfocándonos en algunos puntos muy importantes. En esos puntos en donde ustedes, a través de las consultas, nos exponen las dudas o los datos en los que tienen más inquietud de esta resolución de pensión. Y es muy importante que cada uno de ustedes conozca qué es la resolución de pensión, porque es el documento más importante ya en el proceso de la pensión. Ahí están considerados, están integrados todos los datos de cálculo de su pensión. Y es muy importante que no nada más el día en que ustedes vayan a hacer su trámite a la unidad de medicina familiar que les corresponda, ustedes se enteren de qué es lo que van a recibir o qué datos contiene este documento tan importante, sino que se vayan preparando para que en ese momento ya ustedes tengan el conocimiento de lo que considera este documento y el conocimiento de cuáles son los datos más importantes que hay que checar. Es por eso que quiero darle este énfasis de verdad a este documento resolución de pensión y a esos datos que ustedes deben de verificar en el momento en el que se las entregan, pero que ya lleven esa información o ya tengan esa información antes de que llegue ese día. Este documento de resolución de pensión es entregado generalmente el día en que ustedes van a realizar su trámite de pensión. Les van a hacer una solicitud de pensión. Cuando ustedes llegan a la clínica con toda su documentación, que ya también lo tenemos en algún tutorial, revísenlos. Cuando ustedes llegan con toda su documentación, se las van a recibir en ventanilla, les van a preguntar qué trámite es el que van a hacer. Y yo siempre les he recomendado que vayan precisamente, lleven en mente voy a realizar mi trámite de pensión por cesantía o por vejez, según corresponda. Sabemos que por cesantía es si ya ustedes tienen de 60 años hasta antes de los 65. Si ya cumplieron los 65, el trámite entonces es pensión por vejez. Entonces sería trámite de cesantía o de vejez por ley 73, que es lo que nos importa de verdad que lleven en mente. ¿Y para qué? Para que despejen ante la persona que los está atendiendo en la ventanilla, despejen esta tal vez inquietud que pueda tener pues de que no sabe esta persona y pues
puede ser que le proponga Ley 97. Ustedes van a llevar esa información en mente de su proceso de pensión por cesantía en edad avanzada o vejez, Ley 73, para que ya no haya ningún malentendido, ¿verdad? Entonces les van a hacer su solicitud, ustedes van a entregar toda su documentación, ellos, las personas de ventanilla del módulo de pensiones en la unidad de medicina familiar, les van a realizar su solicitud de pensión y van a pedirles tal vez que anoten algún dato, se las van a entregar ya con todos sus datos, revísenlos muy bien y les van a entregar tal vez en una parte de este documento, en alguna hoja de este documento, en donde les van a solicitar que de su puño y letra anoten en qué régimen o a través de qué régimen se van a pensionar. Y ustedes van a anotar Ley 73. En esta ocasión me voy a enfocar al documento de resolución de pensión, pero va a haber otro tutorial en donde vamos a presentar esta solicitud de pensión y conjuntamente con el documento de elección de régimen, porque también es importante que los conozcan. Ya los hemos platicado, pero es muy importante reiterar esto. Entonces, nos vamos a enfocar, para no hacerlo tan largo, en esta plática, nos vamos a enfocar únicamente en la resolución de pensión, pero les estoy comentando qué es lo que les van a entregar. Entonces, en esa primera visita, ese día en que ustedes van a hacer su trámite de pensión, entonces les van a hacer su solicitud de pensión, van a anotar ustedes algunos datos que les van a solicitar. La mayor parte de los datos ellos los registran ya directamente con toda la documentación que ustedes les entregaron. Les van a entregar precisamente ese documento de elección de régimen, que lo vamos a ver con detalle, y les van a entregar la resolución de pensión. Si se las entregan en ese momento, generalmente trae una leyenda de agua, una marca de agua, como se le llama, de forma transversal, en donde va a decir documento para validar. Y se los van a entregar porque esa no sería la definitiva. La definitiva se las van a entregar en una semana o 2 semanas. Generalmente les van a decir qué día o dentro de 15 días vengan ustedes por su resolución de pensión definitiva, pero va a ser la misma prácticamente, a menos que hubiera un cambio, que ustedes solicitaran un cambio por algún error, que les estarían entregando como documento para validar. Esa es su resolución de pensión. Hay muchas subdelegaciones que no la entregan, sí la generan, pero no se las entregan en ese momento, les entregan ya la definitiva. No en la subdelegación, en la unidad de medicina familiar, se las van a entregar. Hay muchas unidades de medicina familiar que sí se las entregan para que ustedes se la lleven conjuntamente con su documento de régimen de elección y con su solicitud de pensión, pero hay algunas clínicas que no la entregan. Hay personas que ven cómo la generan y la conserva la persona de la ventanilla, no se las entregan. Hay muchas clínicas que sí, y esto es para que, bueno, pues ustedes la revisen y la firmen, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante. Vamos a ver datos precisamente que les ha generado inquietud tanto a personas que ya han hecho este trámite de pensión, como, bueno, para las personas que lo van a hacer y que dicen, oiga, ¿en qué me tengo que fijar? ¿Cuáles son los datos más importantes? Ese es lo que yo quiero que vean, y lo vamos a ver en dato por dato, precisamente de esta resolución de pensión, porque hay datos muy importantes y es el documento que nos da finalmente a conocer pues el monto de la pensión que se me está calculando. Y eso
pues es lo que esperamos, ¿verdad? Y esperan todos ustedes en el momento ya de realizar este trámite. Entonces es muy importante. Vamos a verlo, quiero que lo vean para que vayamos comentando sobre cada dato de este documento. Este es el formato o el documento que realmente su nombre completo es Resolución para el otorgamiento de pensión de cesantía en edad avanzada. Si fuera por vejez, aquí lo indicaría, ¿verdad? Vamos a ver estos datos rápidamente, que son datos generales. Siempre va a venir aquí un número de folio. Va a venir la fecha de emisión, que es la fecha en la que ustedes se van a presentar, con día, mes y año. Y va a ser la misma fecha que vamos a encontrar posteriormente. Esta coincide con la que vamos a ver más adelante. Aquí, por supuesto, va a tener el nombre de la delegación, de la subdelegación. Generalmente no anotan la de la unidad de medicina familiar. Va a venir un número de seguridad social y, por supuesto, su nombre, con su apellido, sus dos apellidos. Entonces, el nombre completo. También el dato de su CURP. Todos estos datos, generalmente el del RFC lo dejan en blanco. Todos estos datos tienen ustedes que revisarlos en el momento en que les entregan esta resolución. Si se las entregan el día en que ustedes se registran, pues lo revisan rápidamente para que estén correctos. El primer punto muy importante es muchas personas, incluso que ya se han pensionado, que ya tuvieron su resolución, no se dieron cuenta que aquí tenía registrado el régimen. O preguntan en dónde viene el régimen o yo no vi el régimen. Aquí está este dato del régimen de ley del Seguro Social, régimen 73. Si usted es ley 73 y aquí dice régimen 97, pues no, ¿verdad? No la firma, la regresa y ¿sabes qué? Yo no soy régimen 97, yo soy régimen 73. Aquí es un punto importante. Régimen. Siempre va a venir aquí el régimen en el que ustedes, por el cual ustedes se van a pensionar. Y bueno, su pensión es dentro de precisamente del seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, ¿verdad? Va a considerar su fecha de nacimiento, su fecha de baja, a partir de la cual les será pagada, iniciará el pago de su pensión. Este es otro punto importante. La fecha de la solicitud. Esta fecha va a coincidir con esta fecha de emisión. Con esta fecha de emisión va a coincidir esta fecha de solicitud. Y aquí también viene otro dato importante. Beneficiarios con derecho a asignación familiar. Si ustedes registran a su esposa o esposo como cónyuge, tienen que venir aquí sus datos previo a que ustedes en ese momento, cuando solicitaron este proceso de pensión, dieron todos los datos con la documentación oficial que les solicitaron en este caso, de su cónyuge o de sus hijos menores de 25 años que aún estén estudiando. Entonces, aquí va a aparecer los nombres, en este caso, de su cónyuge, de su esposo o de su esposa, la fecha de nacimiento. Aquí siempre queda en blanco. Y otro dato importante, el 15%. En este caso, vamos a ver precisamente que aquí aparece el 15%. Y en los datos que vamos a ver más adelante, en el renglón de ayuda asistencial, vendrá 0% porque aquí ya se otorgó
este 15%. Si en este caso, si en su caso no registraron a un cónyuge, entonces aquí no vendría un porcentaje de 0 o no vendría nada, ¿verdad? Y aquí, en este dato, viene la cantidad mensual que se le está otorgando por ese 15% dentro del cálculo de la pensión por su cónyuge. Entonces, aquí ya llevamos 3 puntos muy importantes que tienen ustedes que observar. Vamos a continuar. Esta es la primera parte de este documento de resolución de pensión. Ya vimos que son los antecedentes del asegurado. La segunda parte son los beneficiarios con derecho a asignación familiar, que ya lo vimos, que es el del cónyuge o hijos menores de 25 años. Y aquí está la tercera parte, precisamente, que es el cálculo de la pensión. Aquí vienen los datos de cálculo de la pensión, que es el cuarto punto importante. Las semanas de cotización reconocidas hasta la fecha en que ustedes estén haciendo el trámite. En este caso son 1,450. Aquí vendrá el dato de las semanas que les estén reconociendo hasta ese momento en que están ustedes haciendo el trámite de pensión. Nosotros les recomendamos que ese día que ustedes vayan a hacer su trámite, generen su constancia de semanas cotizadas para que pues coincida, ¿verdad?, en la medida de lo posible con este número que les estén registrando, que son las semanas con las que les estarán haciendo el cálculo. Aquí viene un dato que, bueno, ya está incluido en estas semanas, las semanas reconocidas hasta el 31 de diciembre de 1990. Es un requisito de esta resolución dar ese dato, pero ya están incluidas. Con las que van a realizar su cálculo es con este número de semanas. Otro dato muy importante, salario promedio de las últimas 250 semanas. Es otro dato con el que ustedes van a contar, son los factores que ustedes van a contar en su planeación de pensión, en la que nosotros entregamos. Lo entregamos con estos factores que ustedes pueden comparar inmediatamente contra su resolución de pensión. Y en este caso, estos factores de cuantía básica, incrementos a la cuantía básica, son cálculos que se realizan precisamente para lograr el monto final que vamos a recibir de pensión. Son cálculos que se realizan a través de tablas determinadas y contenidas en la ley del Seguro Social, ¿verdad? Y en este caso, bueno, pues estos son resultado de estos factores que intervienen. Esta primera parte, esta columna, es de las cantidades anuales. En este caso dicen la cuantía de la pensión pues es de anual, ¿verdad? Va a ser esta. Pero bueno, ustedes en realidad lo que les va a interesar es saber, en este caso, estos datos de pensión de cesantía en edad avanzada. Este es otro dato importante. Tienen que verificar que sea la edad en la que ustedes están solicitando y maneja el porcentaje que corresponde a esta edad. En este caso, 60 años es un 75%, que es otro de los factores que nosotros le proporcionamos para que usted vea que coincida con los factores que le están tomando en cuenta para el cálculo de su pensión. Importe de asignaciones. Aquí este importe corresponde al importe que se le asignó por su cónyuge.
En este caso, aquí nos da el importe mensual. Si esta cantidad, este importe lo multiplicamos por 12, porque nos los está dando de una manera anual en este caso y aquí mensual, vamos a tener que nos da esta cantidad, porque fue el importe mensual y este está determinando el importe anual y nos tiene que coincidir por el número de meses, que son 12, de la persona, del beneficiario que nosotros registramos. Aquí nos está dando el importe total de la pensión en edad avanzada, pero de manera anual. Y nos interesa que nos dé el mismo dato, pero de manera mensual. Este es el dato más importante y es el que realmente, pues en una primera verificación que hacemos de nuestra resolución, es ver nuestro importe de la pensión. Aquí nos está marcando, de acuerdo al artículo 168, cuánto es la pensión garantizada, ¿verdad? Si en este caso nuestra pensión, nuestro cálculo de pensión, pues es mucho más alto, pues no nos va a afectar. Solo en el caso en que tuviéramos una pensión mínima, si aquí el importe nos da una pensión, un cálculo, nos dice que esta es la pensión garantizada y nos está marcando aquí un monto de pensión menor, bueno, pues entonces ahí tendríamos un elemento para registrar o para integrar una inconformidad, porque pues nos tendrían que otorgar el monto de la pensión actualizada, ¿verdad? Entonces, en este caso ya dice importe de pensión actualizada conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. En caso de que nosotros ya nuestra pensión la hubiéramos solicitado, ya no las hubieran otorgado esta resolución de pensión con fecha antes del 1 de febrero, ¿verdad? Nos van a aplicar el porcentaje de inflación y esta cantidad aumentaría. Este caso quiere decir que ya fue otorgada la pensión posterior al 1 de febrero y ya no nos consideraron una actualización de acuerdo al Índice Nacional de Precios, a la inflación. Es la misma cantidad porque ya no nos otorgaron ese incremento. Si nos los hubieran otorgado porque nuestra resolución de pensión no las otorgaran o nuestro trámite de pensión fue antes del 1 de febrero, aquí vendría una modificación, ¿verdad? En el caso de que se nos hubiera aplicado un 4.5 o un 7, dependiendo del índice de inflación del año en que se está pensionando, aquí vendría una modificación. En este caso, no, que es una también de las dudas que ustedes tienen, de me van a dar además el incremento si ya está otorgada después del 1 de febrero. No les otorgarán ese incremento de pensión. Ya está considerado dentro de este cálculo. Y otro dato importante es pago inicial grupo 01. Aquí, en este caso, no hay un pago inicial, pero siempre generalmente viene un pago inicial. En este caso sí se contiene, pero bueno, el dato no lo podemos revelar, ¿verdad? Pero aquí viene una cantidad. ¿Y qué significa esta cantidad? Este es el pago retroactivo que les realizarán, que es otro de los puntos importantes. El pago retroactivo, es decir, si usted se dio de baja el 31 de diciembre y su pensión se la están otorgando el 1 de febrero, pues aquí vendrá, ¿verdad? En este ejemplo, pues el tiempo
el periodo de tiempo retroactivo a partir de su fecha de baja a la fecha en que usted va a recibir esta pensión. Aquí viene la fecha en que usted va a recibir su primer pago. Dice acreditado en cuenta bancaria él, y aquí podría ser el 1 de febrero, por dar un ejemplo, o el primero, porque en este caso sabemos que no fue antes de febrero, el 1 de marzo. Aquí va a venir esa fecha. Esta fecha significa la fecha en la que les van a realizar su primer depósito de pensión. Entonces, esta es precisamente el pago retroactivo que le realizarán por el tiempo a partir de su fecha de baja a la fecha en que usted va a recibir su primer pago. Entonces, eso es lo que vamos a recibir, y es importante que chequen cada uno de estos datos. Lo primero que se verifica es el monto de pensión. Si este monto corresponde a lo que usted tiene en su planeación de pensión, bueno, pues ya los demás datos, salvo, ¿verdad?, estos generales, que son datos de usted o de su cónyuge, pues quiere decir que están correctos, ¿verdad? Entonces, estos son los datos que quiero que ustedes revisen y analicen, que lleven los factores para que cuando reciban su resolución de pensión, ustedes puedan detectar que está calculada correctamente. Aquí es importante siempre leer toda la información que se nos proporciona en un documento, y nos da una nota en donde dice que el cálculo del importe de la pensión de cesantía en edad avanzada se realiza con base en el salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización. También se realiza con base en el número total de semanas y con base en la edad del asegurado, como lo sabemos. Datos que son proporcionados por los servicios de afiliación y vigencia de derechos del IMSS, de conformidad con lo establecido en el artículo 167 y 171 de la Ley del Seguro Social. Entonces, bueno, aquí está marcado que es una pensión por cesantía en edad avanzada. Aquí también nos lo dice, es una pensión por cesantía en edad avanzada, que es precisamente a partir de los 60 años. Pues espero de verdad que les haya quedado claro, y que con este documento ustedes revisen, ¿verdad?, sus datos, y que tengan en mente para el momento de que les sea entregada a usted su resolución de pensión, pues tengan en mente estos datos para que sea una revisión lo más pronto posible. Esta leyenda, precisamente, de documento para validar que estamos viendo, ¿verdad?, nos da, es la leyenda de agua que yo les comento, que cuando nos dan esta resolución de pensión, el día en que nosotros hacemos el trámite, nos las dan con esta marca, con esta nota, que es un documento para validar. Cuando ya nos citan para entregarnos la definitiva, ya no trae esta leyenda, porque ya es la resolución de pensión definitiva. Es el mismo documento si es que no hubo ninguna modificación y con los mismos datos, pero ya sin esta leyenda, que quiere decir que ya es la resolución de pensión definitiva. Espero que les haya quedado claro, que les sea de utilidad, que ese es el objetivo, y que estén ustedes muy bien enterados y con toda la información necesaria para que su proceso de pensión sea exitoso. Bueno, ya vimos el documento, espero que haya quedado claro,
no omitimos ningún dato para que ustedes sepan de qué se trata cada dato que nos está dando precisamente este documento de resolución de pensión. Sabemos que, como lo comentamos al inicio, que tal vez les den uno para validar y a los 15 días les indiquen que ustedes vayan a solicitar ya el definitivo. Ya ahí va a tener, como lo vimos, la fecha en que van a hacer su primer depósito. Y pues ya una vez que ustedes tengan su resolución de pensión en mano y que ya sepan cuándo va a ser el primer depósito que se les va a generar, pues ustedes ya nada más quedaría el esperar precisamente este depósito, que estén al tanto en su estado de cuenta que aparezca ese depósito. En caso de que no apareciera, generalmente se determina la fecha en el primer día hábil de cada mes, o sea, del mes en que se lo van a depositar. Si esto no ocurriera, bueno, puede ser que esperen un día, dos, y si no, acudir nuevamente a la clínica. Hay un área precisamente en donde ustedes pueden solicitar la información de por qué no les ha llegado este pago y se los aclaren y todo continúe, habrá alguna razón y ya les dirán que cuándo se efectuará este primer pago y de ahí consecutivamente generalmente cada primer día del mes es cuando les realizan su pago de su pensión. Y como lo hemos visto o lo vimos recientemente en este proceso de pensión, que hicimos un tutorial, ¿verdad? Recientemente, que les recomiendo mucho que lo vean, porque ahí vamos a ver de todo este proceso, en qué paso estamos, qué nos hace falta y qué tenemos que realizar. Y en este caso, bueno, el que seguiría, ¿verdad? Es que ustedes soliciten sus recursos de la Afore ya teniendo su resolución de pensión en mano y su primer pago, que generalmente ya les están solicitando la Afore que le corresponda. Le dirá que lleve su resolución de pensión y su comprobante del banco en donde ya está realizado su primer pago, junto con algunos otros documentos como su CURP y como su identificación oficial, pero ahí les darán la instrucción, generen una cita para que los atiendan y ya les realicen esta solicitud de retiro de sus recursos. ¿Qué recursos les van a entregar? SAR 92, retiro 97, ahorro para la vivienda 92, ahorro para la vivienda 97 y la cuenta de cesantía en edad avanzada y vejez, lo que tengan, el ahorro que tengan en esa cuenta, no se los van a entregar. Este ahorro se determina, se le entrega al gobierno federal para pago de parte de su pensión. Yo les recomiendo que revisen su estado de cuenta en la Afore detenidamente para que estén al tanto de las cantidades que tengan en ese momento. En el momento en que van a realizar este retiro de pensión, bueno, pues sabemos que ya va a estar actualizado, ¿verdad? Hasta el momento. Entonces, van a ser esas cantidades las que les van a entregar, les van a explicar en qué forma. La Afore solicita al Infonavit el recurso, que les sea entregado a ustedes el recurso que tengan, si les corresponde y en la cantidad que le corresponde. La Afore va a solicitar al Infonavit, no se lo entregan a la Afore. El Infonavit directamente hace el depósito a su cuenta que ya ustedes entregaron precisamente a la Afore, para que ahí les hagan el depósito de sus recursos. Y generalmente esta entrega es la primera parte, que es de la Afore, la pueden entregar en una semana, 2 semanas, y la parte del Infonavit, pues puede ser que su depósito se realice en 20 días a partir de que ustedes acudieron a la Afore. Es relativamente rápido, ¿verdad?
y bueno, ya van a tener ahí sus recursos. Pues como siempre, de verdad, yo agradezco muchísimo su atención. Reitero algunos temas como esta de la resolución de pensión porque creo que son muy importantes y lo deben de tener en cuenta y estar actualizándose si hay algún cambio. Les agradezco muchísimo su atención, sus frases, agradezco tanto sus felicitaciones ahora de fin de año nuevo, sus buenos deseos, sus bendiciones a todo nuestro equipo, a nuestra familia. De verdad que eso no se agradece con nada, porque como siempre se los repito, es un alimento para el alma, todas esas frases tan bonitas. Y como siempre, bueno, si requieren ustedes de una planeación de pensión, de una asesoría, de una consulta, de informarse, de plantear su situación, con mucho gusto, de verdad, siempre dejamos o se presentan en la parte inferior del video los datos de contacto para que a ustedes les den la información de cómo nos pueden contactar. Si ustedes contratan una planeación, una asesoría, una consulta, directamente los atiendo. Yo me contacto con ustedes para definir la estrategia de su pensión, para analizar su situación particular, para analizar de acuerdo a sus objetivos, cuál es la mejor pensión que pueden lograr para realizarles precisamente su planeación de pensión con análisis financieros de verdad de vanguardia, considerando todos los aspectos posibles para que tengan la mejor pensión, presentándoselas de la manera más sencilla, porque yo siempre creo que cuando no somos expertos en algo, a mí me gustaría que si no soy experto en un tema me lo presentaran de la manera más clara y así lo tratamos de hacer, de presentarlo de una manera sencilla, pero considerando todos los factores necesarios para que sean los mejores cálculos de pensión, considerando por supuesto la inflación, todos los factores que se requieran. Entonces, con mucho gusto los atiendo directamente a través de que ustedes concerten una cita a través del WhatsApp, que es el 55 49 13 53 19, o del correo electrónico capitalhumanorenovado@gmail.com. A través de estos medios, como les comenté, pueden contactar estas consultas o estas planeaciones y con mucho gusto pues me contactaré con ustedes, agradeciendo de verdad que el contacto es cada vez, me sorprende de los lugares en donde nos contactan de todo el mundo, de toda la República Mexicana, con tanto gusto de saludar desde personas que viven en el norte, en el centro, en el sur. Me da mucho gusto saludarlos en las consultas y en los servicios que nos contraten. Muchísimas gracias. Yo espero que les sea de utilidad siempre. Compártanlo, por favor. Compártanlo con las personas que ustedes crean que les puede ser de utilidad. Les agradezco mucho tanta recomendación. Nos hablan cada vez más personas, pero recomendadas ya por otras, ¿verdad? De otras personas que nos recomiendan. Y agradezco de verdad muchísimo por esa preferencia que nos hacen. Tratamos de hacerlo lo mejor posible siempre y pues les agradezco muchísimo. Denle like, también nos ayuda a que sea pues este video que tenga una mayor difusión. Suscríbanse, no dejen de suscribirse. Hay muchos de ustedes que nos ven pero que no están suscritos. Nos ayuda también mucho. Suscríbanse. Y bueno, pues continuamos con el agradecimiento como siempre. Buenas tardes, nos vemos en un próximo tutorial. Feliz año, de verdad disfruten este año, sean felices, que finalmente en eso se traduce, yo creo que el objetivo de la vida,
siempre con todos, ¿verdad? Con situaciones a veces difíciles en diferentes aspectos de salud, de economía, en muchas situaciones familiares, emocionales, pero hagan su mejor esfuerzo para ser lo más felices que puedan, por favor. Y bueno, pues nos estamos viendo en un próximo tutorial. Hasta luego.